Él me cambió por una aventura. Desaparecí. Meses después, tocó a mi puerta, arrepentido. Me llamo Carla. Y, durante muchos años, si alguien me preguntaba quién era, mi respuesta venía seguida del nombre de él. Soy la esposa de Antonio. Así me presentaba, incluso cuando nadie preguntaba. Yo existía por él. Por nosotros. Por eso que yo, sola, llamaba amor. Durante mucho tiempo, mi vida fue moldeada alrededor de él. Me despertaba pensando en qué le gustaría comer, en lo que lo haría sonreír, en cómo sería nuestro fin de semana, las vacaciones, el futuro. Mis planes, mis decisiones, mis deseos, todos pasaban antes por Antonio. Siempre por él. Me anulé en nombre de un amor que, con el tiempo, se reveló unilateral. Dejé la danza, que era mi pasión desde niña, porque él decía que eso es cosa de gente que no quiere trabajar en serio. Cambié mi forma de vestir. Nada de escotes ni faldas cortas. Hay demasiados hombres en la calle para que andes así. Lo acepté en silencio. Quería que se sintiera seguro. Quería ser la mujer ideal. Quería, por encima de todo, mantener nuestra relación. Pero en el proceso, me fui perdiendo. Me alejé de las amigas con las que compartía sueños. Amigas que conocían mi alma, que estaban conmigo en los momentos más difíciles. A él no le gustaban. Decía que eran malas influencias, que las solteras solo quieren arruinar los matrimonios ajenos. Y yo, queriendo agradar, me fui aislando. Las pequeñas concesiones se volvieron rutina. Luego, sacrificios. Y, finalmente, un estilo de vida. Todo para mantenerlo cerca. Al principio, parecía que valía la pena. Me llevaba flores, hacía sorpresas, decía que yo era única. Me sentía afortunada. Era ese tipo de hombre que parece protector, intenso, decidido. Confundí todo eso con amor. Confundí el control con cuidado. Era fácil dejarse llevar. Uno cree lo que quiere creer. Y yo quería mucho que funcionara. Pero las señales estaban ahí. Llegaron poco a poco, disfrazadas de cansancio, de rutina, de cosas de hombres. El toque se volvió raro. Los besos, mecánicos. Los silencios comenzaron a pesar entre nosotros, pero él siempre decía que todo estaba bien. Y yo fingía que creía. Un día, sin que hubiera discusión, sin motivo aparente, soltó. Necesito espacio. Yo estaba preparando la cena. Me giré, pensando que hablaba del sofá, de algo en el ambiente. Pero no. Hablaba de mí. Me estoy sintiendo asfixiado, Carla. Mi corazón dio un vuelco. Era como si yo fuera una molestia. Un peso. La misma mujer que renunció a todo por él, ahora era una carga. Intenté hablar. Saber qué pasaba. Si podía hacer algo. Solo quiero un poco de aire. Estar solo de vez en cuando. No es nada grave, respondió. Pero lo era. Fue ahí cuando la ausencia comenzó a tomar forma. Él empezó a salir más. Primero con excusas, amigos del trabajo, asados, partidos. Después, los fines de semana pescando. Siempre solo, siempre desconectado, siempre vago. No subía fotos. No decía a dónde iba. Y si yo preguntaba, ponía los ojos en blanco, como si yo fuera controladora. Lo complicas todo. Por eso a veces quiero distancia, decía. Y yo, como una niña pidiendo atención, me callaba. Guardaba todo para mí. Me obligaba a creer que era solo una fase. Que los hombres pasan por momentos así. Que tal vez era el estrés. Y cada mentira, cada excusa barata, era como una pequeña puñalada que fingía no sentir. Recuerdo una vez, en una noche fría, en la que volvió con olor a perfume que no era mío. Fingí no darme cuenta. Otra vez, salió en la tarde diciendo que iba al mercado, y volvió solo al día siguiente. Dijo que acabó durmiendo en casa de un colega después de beber demasiado. Quise creerle. Porque la alternativa era admitir que me estaba engañando. Y aún no estaba lista para eso. Pasé noches en vela, abrazada a una almohada vacía, creando excusas en mi cabeza para justificar lo injustificable. Solo está confundido. Ya pasará. Todas las parejas tienen momentos difíciles. Pero no pasaba.
Y yo me iba apagando, disminuyéndome, intentando encajar en un espacio donde ya no cabía. Era una mañana cualquiera. Uno de esos días en los que sales a comprar pan y vuelves con el alma hecha pedazos. El mercado del barrio en Oaxaca siempre fue el mismo, estanterías apretadas, olor a frutas maduras y vecinos cruzándose con prisa. Yo había ido a buscar unas cebollas y un poco de café. Nada especial. Pero fue allí, entre la sección de pastas y los lácteos, que el suelo desapareció bajo mis pies. Encontré a Javier. Un viejo conocido, amigo de infancia de Antonio, de esos que aparecen en cumpleaños y partidos de fútbol. Estaba más canoso, pero aún simpático. Javier. Sonreí, con ese automático de quien intenta parecer bien aunque se esté ahogando por dentro. ¿Cómo van esas salidas de ustedes? Antonio me dijo que han estado saliendo bastante. Hizo una cara rara. Sutil. Pero suficiente. ¿Salidas? Frunció el ceño. La última vez que vi a Antonio fue, en el cumpleaños de mi madre. Hace 3 meses. 3 meses. En ese instante, mi cuerpo seguía en el mercado, pero mi mente ya corría, tropezando entre recuerdos y mentiras. Las noches de pesca, los mensajes ignorados, los perfumes diferentes, las desapariciones sin explicación. Era como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran, y el resultado fuera una imagen que no quería ver. Pude sonreír. Una sonrisa temblorosa, artificial. Agradecí, pagué mis compras sin saber cómo, y salí. Caminé por las calles como un fantasma. Mis pies me llevaron de vuelta a casa, pero mi cabeza daba vueltas. Las lágrimas querían salir, pero hasta ellas parecían confundidas. ¿Cómo puede alguien pasar años al lado de otra persona y no notar el momento exacto en que todo se derrumba? Llegué a casa. Y ahí estaba él. De pie, en el cuarto, abrochándose una camisa azul que yo misma había planchado la noche anterior. Con la calma de quien no le debe nada a nadie. Me voy el fin de semana a pescar, dijo, como si fuera un viernes más. Sin mirarme a los ojos. Sin culpa. Sin prisa. Y ahí, algo explotó dentro de mí. Deja de mentir, Antonio. Mi voz salió temblorosa, pero llena de rabia. Sé hombre por una vez en tu vida y dime la verdad. Él dudó. Fue rápido, pero lo vi. Un segundo de silencio que lo dijo todo. Hay otra, ¿verdad? Nada. Solo el sonido del cierre de la mochila. Te pregunté si hay otra. Entonces habló. Con un tono que mezclaba aburrimiento y arrogancia. Sí. Hay. Solo eso. Una aventura, dijo, encogiéndose de hombros. Nada grave. Nada grave. Como si hubiera olvidado que era conmigo con quien compartía una cama hacía años. Como si yo fuera una camisa vieja, de esas que uno tira cuando encuentra una nueva. Me senté al borde de la cama. El corazón latía fuerte, pero no era por amor. Era indignación. Era dolor. Te perdono, dije, casi en un susurro. Pero quédate. Quédate en casa. Ese fue mi último intento. Mi última cuerda lanzada en medio del naufragio. Y él se rió. Una risa seca. Fría. Siempre fuiste demasiado dramática, Carla. Y se fue. Así. Puerta cerrada. Silencio. Fin. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el eco de su última frase. Demasiado dramática. Como si todos aquellos años de entrega, de renuncia, de amor, como si todo no pasara de una novela barata que él simplemente decidió dejar de ver. Y fue en ese momento que llegaron las lágrimas. No era solo el llanto de una mujer traicionada. Era el llanto de alguien que había quedado hecha pedazos. Que se entregó por completo a un amor que nunca fue recíproco. El dolor no venía solo de la traición. Venía de la humillación. De la frialdad. De la constatación de que, para él, yo nunca fui suficiente. Lo peor de ser traicionada no es el otro cuerpo. Es el desprecio. Es darte cuenta de que, mientras tú luchabas por dos, él ya había desistido hacía mucho, y solo se quedó porque le convenía. Esa noche dormí en el sofá. Ni siquiera recuerdo cómo. No lloré. No de inmediato. Primero vino el entumecimiento.
la sensación de que todo era solo una pesadilla y que, en algún momento, él abriría la puerta con cara de arrepentido, diciendo que todo había sido un error. Pero no volvió. Al segundo día, el llanto empezó. Y no paró. Me retorcía en el suelo de la sala, abrazada a las piernas, sin poder formar una frase completa. Era como si cada lágrima trajera consigo la conciencia de todo lo que acepté en silencio. Todo lo que dejé de ser. Me daba rabia. De él, de mí, de todo. Pero sobre todo de mí. ¿Cómo pude ignorar tantas señales? ¿Cómo acepté ser tratada como una alfombra? Empecé a revolver la casa como una loca. Buscando rastros. Comprobantes. Respuestas. Encontré recibos de restaurantes en horarios en los que él decía estar pescando. Un par de medias femeninas que no eran mías. Un papel con un nombre garabateado y un número. Y entonces lloré de nuevo. No por lo que encontré, sino por lo que ya sabía y me negaba a ver. Fui cómplice de mi propia desilusión. Durante días, no comí. Vivía a base de agua y café. Tenía náuseas. El estómago revuelto. El cuerpo débil, pero yo me arrastraba. A veces me recostaba en el suelo del baño, el rostro pegado al azulejo frío, intentando silenciar los gritos dentro de mí. Las vecinas murmuraban. Una de ellas, doña Carmela, incluso tocó a la puerta con un pastel. Dijo. Eres fuerte, niña. Lo vas a superar. Quise gritar. ¿Fuerte? Yo me estaba hundiendo. Y nadie lo veía. Fue entonces cuando tomé el teléfono y, por primera vez, admití que ya no aguantaba más. Marqué el número de Isabela. Mi hermana mayor. La que siempre me advirtió sobre Antonio. La que nunca entendió mi silencio. Contestó al segundo tono. ¿Y Carla? Él, fue todo lo que logré decir. La voz se quebró. No pidió explicaciones. Espérame. Voy para allá, fue lo único que dijo. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, escuché su coche detenerse frente a la casa. Abrí la puerta con los ojos hinchados, la camiseta arrugada y el alma en pedazos. Ella me abrazó. Y en ese abrazo, me desmoroné. Lloré en su hombro como una niña que perdió a su madre. No dijo nada. Solo me apretó más fuerte. Se fue, murmuré. Menos mal, respondió. Entró con la autoridad de quien nunca aceptó ver a su hermana doblegarse por un hombre que no merecía ni la mitad. Fue directo a mi habitación y comenzó a abrir las puertas del armario. Nos vamos, Carla. Esta casa huele a mentira. ¿A dónde? A mi casa. A un lugar con gente que te ama. Aquí solo hay polvo y engaño. Observé a Isabela organizar mi vida con eficiencia. En silencio, doblaba la ropa, separaba objetos, empacaba retratos. No dudaba. Yo solo observaba. Me sentía un peso. Una sobreviviente entre los escombros de un matrimonio implosionado. Pero no tengo nada allá. Me tienes a mí. Y a ti misma. Lo demás lo reconstruimos. Esa tarde, arrastramos las maletas hasta el coche. La calle parecía observar en silencio. La misma calle en la que yo lo esperaba volver de sus pescas. Donde sonreía a los vecinos mientras cargaba el mundo sobre mis hombros. Ahora, me iba. Destruida, pero de pie. Antes de subir al coche, miré la casa por última vez. La fachada era la misma, pero ya nada allí me pertenecía. Las paredes guardaban mis silencios. Los muebles, mis intentos frustrados de retener a alguien que nunca quiso quedarse. Esa casa era una tumba. Y yo estaba lista para enterrarme fuera de ella. Mientras el coche de Isabela tomaba rumbo hacia Puebla, sentí un nudo. No de nostalgia. Sino de vergüenza. De haber tardado tanto. De haber necesitado ser traicionada, humillada, rechazada para finalmente partir. Pero partí. Y eso, por sí solo, ya era el inicio de algo. Aún no sabía de qué. El tiempo pasó. No mucho, pero lo suficiente para cambiar el olor de mi ropa y la textura de mis pensamientos. En Puebla, los días eran más silenciosos, pero de una forma distinta. Un silencio que no dolía. Un vacío que, en lugar de asfixiar, respiraba conmigo.
Isabela era lo que yo necesitaba y no sabía. No me llenaba de preguntas. No exigía sonrisas. Solo me ofrecía espacio y café fresco cada mañana. Mis sobrinos corrían por la casa, me abrazaban, me sacaban alguna que otra risa. Pequeñas chispas de calor que me recordaban que, tal vez, aún seguía viva por dentro. Mientras yo recogía los pedazos de mí misma, poco a poco, en silencio y sin prisa, Antonio empezaba a encontrarse con otro tipo de ausencia. Al principio, se lanzó de lleno en su nueva pasión. Playa, vino, risas forzadas. Todo envuelto en redes sociales, leyendas artificiales y filtros que maquillaban una verdad fea. Exhibía una libertad que nunca supo administrar. Creía que el sabor de la novedad duraría para siempre. No duró. Porque aquella aventura era solo eso, un fuego rápido. Una distracción con fecha de caducidad. Antonio creyó que podía convertir el deseo en hogar. Ilusión de quien nunca supo la diferencia entre amar y poseer. Empezó a hacer planes con la amante. Ven a vivir conmigo. Podemos dividir los gastos, organizar las cosas. La respuesta vino con desprecio. ¿Vivir contigo? Ella rió. Una risa corta y cruel. Yo no voy a cuidar a ningún viejo. Él se quedó en silencio. Tragó su orgullo seco, con sabor a óxido. Intentó reír también, disimular. Pero el rechazo se le pegó a la cara como el sudor en un día de calor. Ella se fue. Él se quedó. Y entonces, la casa donde me llamaba dramática empezó a devolverle el eco de las palabras que él mismo dejó escapar. El sofá donde me acusaba de ser necesitada, ahora lo abrazaba solo. La almohada donde yo lloraba en secreto, ahora era el lugar donde él se giraba, buscando a alguien que ya no estaba allí. La ausencia empezó a doler. No era mi falta. Era la falta de lo que yo representaba. Del confort. De la presencia constante. Del amor que él nunca valoró. Empezó a buscarme. Mandó un mensaje. Hola. Después. Pensé en ti hoy. Silencio. Llamó. Una vez. Dos. No contesté. La obsesión fue ganando espacio. Empezó a preguntar por mí a conocidos. A rebuscar en redes sociales antiguas. Hasta que un día, lo descubrió. Un amigo en común contó que yo estaba en Puebla. Dijo que me vio en un mercado, diferente, más delgada, con una mirada distante. Eso fue suficiente. Antonio decidió actuar. Quería reconquistarme. Pero no por verdadero arrepentimiento. Era el orgullo herido el que hablaba. Quería demostrar que aún podía tenerme de vuelta. Quería borrar la vergüenza del rechazo que él mismo sembró. Entonces organizó un plan. Pensó que un gesto dramático, de esos de telenovela barata, sería suficiente. Una serenata. Sí. Guitarras, rosas rojas, un grupo de músicos contratados y una serie de promesas que, ahora, él finalmente estaba listo para hacer. Lo organizó todo en una noche clara. Descubrió dónde estaba viviendo con Isabela. Se detuvo frente a la casa. Bajó del coche con actitud de galán de película antigua. Va a funcionar. A ella siempre le gustaron estas cosas, le dijo a uno de los músicos, ajustando el cuello de la camisa. Creía que bastaba una canción y una flor para que yo olvidara todo. Pero lo que él no sabía, lo que nunca entendió, es que ya no era la misma mujer que él dejó atrás. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando escuché los primeros acordes. Acababa de salir de la ducha. Estaba en pijama, con el cabello recogido, la piel limpia. Paz. Pero entonces, las voces. Las cuerdas. Los aplausos tímidos. Pasos en la acera. El sonido inconfundible de un hombre que, después de destruirlo todo, decide hacerse el romántico como si estuviera en una película barata. No necesité mirar por la ventana para saberlo. Era Antonio. Sí, el mismo que me llamó dramática cuando le rogué que se quedara. El mismo que me dio la espalda sin culpa. El mismo que tiró años de entrega a la basura como si fueran papeles viejos. Ahora estaba ahí. Con músicos. Con flores. Con la cara lavada, o, al menos, todavía limpia. Pero no por mucho tiempo. Fui hasta la ventana. Miré con calma. Y ahí estaba él, camisa clara,
cabello peinado con gel, expresión de quien se cree irresistible. El ramo rojo en las manos. Tan rojo como la vergüenza que él pensaba que yo aún cargaba. La calle, claro, ya estaba atenta. Vecinos saliendo a puertas y ventanas. El niño de la casa de al lado aplaudiendo. Hasta el viejo Miguel, que nunca sale de casa, espiaba por la cortina. Y él, en medio de la calle, con su banda improvisada, empezó la actuación. Perdóname, mi amor, cantaban al unísono, entonando una melodía empalagosa, de dar náuseas. ¿En serio? Perdóname, mi amor. La ironía casi me hizo reír. Después de años ignorando mis sentimientos, ¿ahora creía que bastaba un estribillo? ¿Que un arreglo tocado por desconocidos lavaría la suciedad que él esparció en mi vida? Decidí que iba a bajar. Pero no como él imaginaba. En la cocina, tomé un balde grande. Abrí el grifo. Lo llené hasta la mitad con agua. De la lavandería tomé un poco del balde del trapeador. Estaba sucia, oscura, con olor a limpieza y pasado. Mezclé todo junto. Isabela apareció en el pasillo. ¿De verdad vas a hacerlo? Sí. Ella no preguntó más. Solo sonrió, de lado. Y me abrió la puerta principal como quien presenta a una reina hacia su trono, o hacia un trapo de hombre empapado en arrepentimiento. Bajé despacio. Cada escalón un pensamiento. Cada paso un recuerdo. El día en que me dijo que necesitaba espacio. La noche en que volvió con olor a otro perfume. La tarde en que reí sola para los vecinos, mientras él pescaba. Llegué al porche. La música aún resonaba. La esperanza brillaba en sus ojos como quien ve llegar el rescate tras días perdido. Cuando me vio, Antonio sonrió. Esa sonrisa de esquina de boca, falsa, convencida. Pensando que yo me había emocionado. Que iba a correr, abrazarlo, quizás llorar sobre su hombro mojado de fingimiento. Levanté el balde con calma. Ojos en los ojos. Esto es por todo, dije. Y lo vertí. El agua cayó como verdad. Comenzó por la cabeza, escurrió por el rostro, pegó la camisa al pecho, empapó los pantalones, corrió hasta los zapatos. El ramo se aflojó en sus manos. Las flores se marchitaron en segundos, empapadas, cayendo poco a poco. Él abrió los ojos. Dio un paso atrás. La boca abierta, sin reacción. Eso eres tú, Antonio, dije, con voz firme, sin gritar, sin llorar. Suciedad. Y eso es lo que seguirá siendo. La calle estalló en aplausos. Literalmente. La mujer del segundo piso aplaudió. El niño gritó bien hecho, tía. El viejo Miguel silbó. Incluso los músicos rieron. Uno de ellos hasta levantó el pulgar hacia mí. Uno de los guitarristas se volvió hacia él. Está pagado, pero yo me voy. Y se fue. El otro dijo. ¡Qué vergüenza, hermano! Y lo siguió. Antonio se quedó ahí. Solo. Mojado. Ridículo. No dijo nada. Solo parpadeaba, intentando entender qué acababa de pasar. Aún sostenía las flores, como un idiota. Los pétalos cayendo, el papel del ramo descolorido por el agua, los zapatos haciendo ploc ploc a cada paso vacilante. Volví adentro con el balde vacío en la mano, pero el pecho lleno. Cerré la puerta despacio. Ni siquiera necesité echar llave. Nadie con un mínimo de vergüenza volvería a tocarla. Isabela estaba apoyada en la pared del pasillo, brazos cruzados, una sonrisa de quien quería aplaudir de pie. Fue poético, dijo ella. Fue necesario, respondí. Y seguimos. Afuera, el ruido fue disminuyendo. Antonio, probablemente, se fue con el rabo entre las piernas, empapado en todo lo que fingía no ver, su culpa, su ego, su cobardía. Después de esa noche, todo cambió. No por magia. Ni por alguna iluminación divina. Cambió porque yo cambié. No necesité prometerme nada. Solo empecé a vivir diferente. Ya no esperaba llamadas. No espiaba redes sociales. No hacía más preguntas sin respuesta. Me despertaba y sabía que el día era mío. Así de simple. Isabela siguió siendo mi base. Me daba espacio, pero también presencia. En los días de feria, salíamos juntas.
Ella elegía verduras como si fuera una especialista en nutrición, y yo caminaba a su lado observando la vida común de las personas. Gente conversando, vendiendo queso, niños pidiendo dulces. Eso, para mí, era lujo. No tuve prisa para nada. No hice listas. Ni metas. Fui volviendo a mí poco a poco. Primero, volviendo a dormir bien. Después, comiendo lo que me gustaba, sin pensar si él se quejaría del olor o del desorden. Empecé a escuchar mis propios deseos. Y los obedecí. El celular dejó de sonar. Él desapareció. Como siempre hacía cuando las cosas no giraban a su alrededor. Pero esta vez, no me afectó. Sabía dónde estaba, en el mismo lugar donde siempre terminan hombres como él. Solos, desacreditados, intentando rehacer conexiones que ellos mismos destruyeron. Escuché de conocidos que la amante se fue para siempre. Dijo que no quería lidiar con drama. Ni con hombre necesitado. Él, que un día dijo que yo era asfixiante, ahora probaba el sabor de la ausencia. El tipo de silencio que no consuela. Que pesa. Que cobra. Mientras tanto, yo había retomado mi rutina con dignidad. Organicé mis documentos, volví a cuidar de mi ropa, me postulé para un trabajo remoto, comencé a ocuparme con cosas pequeñas. Cosas que nadie ve, pero que suman. Empecé a notar cómo hablaba. En la forma de caminar. Ya no era la misma mujer que salió de la antigua ciudad con la cabeza baja. Ahora no cargaba vergüenza, ni nostalgia. Cargaba conciencia. Y la conciencia pesa más que cualquier rencor. Nunca más pedí disculpas por existir. Nunca más quise parecer menos para agradar a alguien. Mi relación con el pasado se fue volviendo más objetiva. Sí, recordaba. Pero sin sufrir. Era como recordar una casa donde viviste y pasaste frío. No lo olvidas, pero tampoco quieres volver. Mirando hacia atrás, entendí que me traicioné mucho antes que él. Porque dejé de escucharme. Toleré demasiado. Creí que el amor venía con sacrificio, y eso es mentira. El amor que exige silencio no es amor. Es control. Y me cansé de ser controlada. Hoy, no tengo a alguien a mi lado. Pero me tengo a mí. Y cuando uno se tiene a sí mismo, lo demás viene después. O ni viene. Pero ya no hace falta. Me gusta la tranquilidad que tengo ahora. Me gusta sentarme con Isabela por la noche, compartir un café con risas, sin tensión. Sé que él piensa en mí. No porque aún me ame, sino porque sabe que me perdió. Hombres como él solo valoran después de que todo termina. Después de que se convierten en motivo de burla en la calle. Después de que extrañan a alguien que cuidaba sin interés. Pero el tiempo de volver ya pasó. Y él lo sabe. Porque no se pierde a una mujer como yo y se espera seguir como si nada hubiera pasado. Antonio lo perdió todo. Y yo gané lo más importante, mi libertad. Carla se liberó el alma. Él salió empapado, de vergüenza. Ahora dime, ¿tú lo dejarías pasar o harías algo peor? Escribe ahí en los comentarios.